Allí donde hasta ahora existe un problema inflado, mayormente artificial, por supuesto. Muy bien, esta semana, el sábado en realidad, el militante de Acción Popular y expresidente candidato a la presidencia de Acción Popular, Alfredo Barnechea, presentó su candidatura oficialmente. Es decir, Alfredo Barnechea va, o por lo menos esa es su intención, va a volver a postular a la presidencia, va a volver a postular o a intentar ser el candidato presidencial de Acción Popular en estas elecciones, porque como ustedes saben, primero tiene que producirse una elección interna. Él ya postuló en el 2016, y luego en las elecciones del 21 también hubo un momento en el que parecía que postularía, finalmente no lo hizo. Pero en cualquier caso es un protagonista político importante y lo tenemos esta noche como invitado para que nos cuente cuáles son las ideas que impulsan su candidatura esta vez. Alfredo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Mario. Es un gran placer estar aquí. A ti. Bien, hablemos primero del asunto de Colombia, si te parece, brevísimamente. Tiene una... ¿Cuál de los dos asuntos de Colombia? El asunto de Colombia me refiero al de la bandera, al de Santa Rosa. Ya, porque en realidad es un asunto de Perú, porque el territorio es peruano. Es peruano, sí. Y está... Bueno, nosotros tuvimos una pequeña guerra en el 32 y 34, sí. Y, sí, anterior a la guerra con Ecuador del 40 y 41. Sí. Incluso vino a Lima y casi muere en un accidente de aviación el que luego fue presidente de Colombia, Alfonso López Miquelsen, que era hijo del entonces presidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo. Es una anécdota que se conoce poco. En todo caso es un incidente en términos internacionales menor, y además todas las fronteras están establecidas, de modo que pareciera ser que es una desesperada iniciativa del presidente Petro para tapar problemas internos. Y los problemas internos que tiene el presidente Petro hoy se agravaron con la muerte de Miguel Uribe Turbay, a quien yo conocía, que era un precandidato presidencial interesante e importante, y que los sicarios atentaron contra él y finalmente acaba lamentablemente de morir. Así es, después de 65 días en la clínica. El gobierno, el peruano quiere decir, ha reaccionado con una prudencia que no le conocíamos en este caso. Bueno, está reaccionando bien, tiene el respaldo de todos los peruanos. Sí. Absolutamente el respaldo de todos los peruanos, la presidenta Boluarte y el canciller. Creo que el canciller está actuando con mucho profesionalismo, porque creo que la realidad y las circunstancias exigen eso. No, es decir, no hay ningún problema real, ¿no? Más bien lo que Colombia y Perú tendrían que estar pensando es en algo con lo que yo, cuando trabajaba en la comunidad andina y tuvimos una reunión todos los presidentes andinos y vino el presidente Lula. Le dije al presidente Lula: presidente, tenemos que hacer en Leticia, que es el punto de encuentro de los tres países, algún gran centro mundial para la biodiversidad y crear un centro de tecnología para la biodiversidad en ese punto, que es un punto, si tú ves en el mapa, de línea recta, porque fue dibujado precisamente después de un conflicto. No fue una frontera natural, sino fue una frontera artificial. Trazada, sí. Una frontera trazada. En ese punto, que es un punto donde convergen los llanos orientales de Colombia, toda la punta extrema de la Amazonía peruana y la punta sur-occidental de Brasil, yo siempre he soñado que ahí tiene que haber un gran centro tecnológico para la biodiversidad de las tres naciones. Muy bien. Ahora porque déjame terminar, porque esto tiene que ver tiene que ver con el Perú. El Perú es un país de grandes recursos, Mario.
grandes recursos. Uno de nuestros recursos fundamentales es el cobre, que es el metal del futuro, es el metal que va a ser el metal que por los próximos largos años, para los coches eléctricos, las baterías eléctricas, va a ser el metal del futuro. Perú puede ser el país número 1 de cobre en el mundo, superior a Chile. Pero otra de las cosas que tiene el Perú, que es otra de sus grandes fuerzas, y en donde estamos unidos con Brasil y con los países andinos, es en el agua. Los países andinos y Brasil somos dueños del 29% del agua dulce del mundo. Señor Petro, dediquémonos a las cosas importantes y no invente usted problemas donde no los hay, ¿no? Bien, vayamos a tu postulación. Decía yo en la presentación que en realidad esta no es la primera vez que aspiras a ser el candidato. Bueno, yo ya fui candidato ya en fuiste 2016. Candidato y hiciste un gesto, digamos, en las elecciones, antes de las elecciones del 2021, que luego no se materializó. No estuve convencido que ese era el momento para mí. En ese momento me parecía que había, ¿cuál es la palabra, Mario? Una turbulencia callejera con la que yo no sintonizaba. Ahora no tienes la impresión de que hay esa turbulencia. Ahora lo que creo que hay es una falta de dirección en el país, ¿no? Pero creo que fundamentalmente la idea que preside mi interés es el siguiente. Yo creo que hoy, si tú haces, de hecho yo he hecho las encuestas, ¿cuál es la conclusión? Es muy impresionante. Una amiga mía me contaba esta tarde que estaba el 27 de julio en España y no pudo caminar por la Gran Vía porque había una manifestación de 200.000 peruanos que están en España. Es decir, la gente se va del Perú porque la gran mayoría de los peruanos no cree que hay futuro. Y mi convicción es que hay futuro. Sí. Hay futuro, y hay futuro no para tus nietos, que no los tienes, pero que podrías tenerlos. De repente los tienes y no sabes. Sí, no, los tendré porque tengo todavía tienes tiempo. Sí, no solamente eso, sino que tengo hijos en la práctica, digamos, que no son hijos Yo sé. biológicos, sino Y entonces, pero a donde voy es bromas aparte. Sí. Que ese futuro no es un futuro para nuestros nietos, sino es un futuro para hoy. El Perú hoy puede tener un gran futuro porque es un país que tiene todos los grandes elementos materiales para ser un país que esté en la punta de América Latina. En América Latina existen 5 grandes países, no más. Obviamente el número 1 es Brasil, que es el 5º país de la Tierra en tamaño y en población, 8,5 millones de kilómetros cuadrados. México. El segundo obviamente es México, con casi 2 millones y con 130, 140 millones, y además pegado a la potencia mundial que es Estados Unidos. Argentina, un país de 2.700.000 kilómetros cuadrados, lleno de recursos, que en 1900 había eliminado ya el analfabetismo. Y luego países un poco más medianos, pero fundamentales e importantes, que son Colombia y Perú. Y esos son los problemas a los que el señor Petro y la señora Boluarte deberían dedicarse. Esos son estos 5 grandes países que van a marcar el derrotero de la América Latina. Digamos, ¿tú entiendes esta postulación como una continuidad de lo que empezaste en el 2016? Sí. ¿Qué cosa sigue siendo como lo era en ese entonces y que ha cambiado dentro de tu propia aspiración en estos años? Bueno, yo he estado un poco retirado de las cámaras, por decirlo así, pero he estado escuchando mucho a la gente, porque creo que una cosa fundamental que no es frecuente es que los gobiernos tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Tienen primero que planificar, tienen que trabajar, pero también tienen que escuchar para defender a los ciudadanos. Yo he estado todos estos años viajando y tratando de escuchar a quienes construyen el Perú, ¿no? A los mineros artesanales, a los maestros, a los jóvenes emprendedores, y yo creo esencialmente que los propósitos son más o menos los mismos. Entre ellos yo voy a recoger mi propuesta fundamental de la elección del 2016, que fue el gas. Nosotros tenemos que cambiar los contratos del gas
y volver a los contratos originales que se firmaron durante el gobierno del presidente Paniagua, porque hubo cambios que han significado pérdidas de mucho dinero para el Perú, pérdidas de regalías en el gas. Pero esencialmente el gran propósito sigue siendo el mismo, es cómo creamos un estado del bienestar. Yo sé que esta es una discusión que tú, que eres un liberal, vas quizá a cuestionar mi punto de vista, pero hoy ya no hay izquierda ni derecha en el mundo. O sea, tú dices qué cosa es la izquierda y qué es la derecha. La izquierda es Xi Jinping, que es un autócrata chino que se está eternizándose en el poder igual que Mao Zedong. Izquierda es Putin, que es un cleptócrata. Derecha es Milei. O sea, ¿qué cosa? Esos ya no son los grandes temas. Los grandes temas siguen siendo, sin embargo, los temas del estado del bienestar. Que el Estado pueda hacer las cosas fundamentales para los cuales fue creado. Los Estados se crearon para cosas muy sencillas. La primera condición para la que se creó un Estado es para defender a los ciudadanos de la seguridad de los vecinos. La segunda, que falla hoy clamorosamente en el Perú, es la seguridad interna, claro, que hoy es el primer problema del Perú. Y luego los servicios a los ciudadanos. Y los servicios a los ciudadanos. Que los ciudadanos, la salud, la justicia, la educación, no son la infraestructura. Exactamente. O sea, cuando tú me estás diciendo eso, tú mismo nos estamos poniendo... No, es decir, es elemental. Eso, es tan elemental, claro, que en 10 segundos nos ponemos de acuerdo. Claro. Por eso es que creo también, Mario, que creo que si soy presidente voy a poder hacer una gran mayoría ciudadana de todos los partidos alrededor de estas cosas que son las cosas fundamentales. Pero aspiras a postular por tu partido, que es Acción Popular. Sin duda. Esa organización política ha enfrentado serios problemas en los últimos lustros. Muy serios. No, lustros no. Bueno, en los últimos lustros son periodos de 5 años, yo diría que... ¿Cuántos lustros crees tú? 2. 10 años, bueno, desde mi candidatura. Bueno, sí. Pero no lo estaba haciendo con referencia a eso, sino estaba pensando en las cosas que han ocurrido con esta representación parlamentaria. Más que 2 lustros, los últimos los últimos 8 años, si quieres. Yo te diría que esto se ha agravado con la elección de una bancada parlamentaria que no representa Acción Popular. Pero la que estuvo en el Parlamento brevemente, las elecciones complementarias, tampoco es que brillara, digamos, por su cohesión, por su consistencia. Pero era muy diferente a esta. No, bueno, digamos, siempre se pueden superar. Es que hay una gran diferencia, que es la siguiente. Esta bancada, hay hoy día una acusación de la Fiscalía de la Nación por organización criminal contra ellos, que el Congreso tiene que examinar inmediatamente, y esa gente tiene que ser expulsada de Acción Popular, los que no han sido ya expulsados. Pero aún eso no había en la representación parlamentaria a la que tú te refieres, que es la que me imagino te refieres, presidía Manuel Merino. Sí, pero no era singularmente por él, me refiero al comportamiento en general de la bancada, el sentido de sus votaciones, en fin. Pero a propósito de los expulsados y su permanencia en funciones orgánicas dentro de la bancada, por ejemplo, Doroteo es motivo de este problema, en este momento de problemas. Bueno, él está expulsado del partido. Y sin embargo la bancada lo sigue, digamos, colocando. Bueno, eso habría que preguntarle a la dirigencia nacional del partido por qué lo respalda. Bueno, pero es un partido por el que tú quieres postular a la presidencia, de manera que no es resuélvalo. No, a ver, conmigo. Vargas. Conmigo. Sí. Averígüele Vargas. Sí. No, resuélvalo en este caso. No, conmigo como candidato a la presidencia. Sí. La gente no tiene ningún sitio en Acción Popular. No va a ser ninguno candidato a nada. Ok, pero entonces la organización por la que aspiras a postular tiene problemas porque elige candidatos como esos. Sí, Mario, pero es más complicado que Acción Popular. Es el sistema político peruano de ese Vizcarra, que es el gran responsable, yo diría, de la degeneración. Te voy a tocar un tema que no tiene directamente que ver con esto, pero al mismo tiene que ver. No te olvides que en la pandemia el Perú fue el país número 1 en muertes per cápita del mundo. Fue el peor país manejado en el mundo. Y hubo una corrupción en torno a todo lo que fue la salud para la pandemia. Y también en ese momento se cambió todo el sistema político
todo el sistema de los cronogramas del jurado electoral, que son completamente absurdos. Por ejemplo, han hecho un cronograma electoral en donde tú tenías como fecha límite para hacer alianzas el 2 de agosto, pero se eligen los candidatos a la presidencia el 7 de septiembre. Entonces, oiga, yo hago una alianza con un señor Juan Pérez el 2 de agosto, pero el 7 de diciembre el partido el candidato no es Juan Pérez, sino Pedro García. O sea, realmente una cosa absurda. Entonces, no es solamente Acción Popular, todo el sistema político está muy degradado, está... Ya, pero cada candidato tiene que hacerse cargo de la organización por supuesto. Claro, por eso. Entonces, yo no mal de muchos no vamos a llegar lejos. No, sin duda, sí. pero sí te da una idea de que es un problema, y es a donde quiere ir mi respuesta, sí, que requiere una solución de más largo plazo. La solución acabo de terminar de leer un libro muy fascinante que te recomiendo, que son las memorias de la canciller Angela Merkel. Es una mujer que yo admiro mucho, fue canciller de Alemania 16 años. Es muy bonito el libro porque el libro cubre 70 años de vida y dice, bueno, los primeros 35 años de mi vida pasaron en un país que ya no existe, que era un país comunista, y los otros 35 pasaron en la República Federal Alemana. Y de las primeras palabras de las memorias de Angela Merkel dice lo siguiente: la tarea principal de la política es crear mayorías. Y el sistema político peruano, más allá de los problemas en Acción Popular o en los otros partidos, el problema que tenemos en el Perú es que si tú tienes 41 partidos inscritos, 17 por inscribirse, es imposible formar mayorías, y al no formar mayorías es muy difícil gobernar. Entonces yo creo que es fundamental, y es con lo cual conectamos con la pregunta inicial que tú hacías, conversábamos inicialmente. Hay que crear una gran mayoría nacional por encima de los partidos, llamando a todos los representantes de los grandes sectores sociales que no están agrupados en los partidos. La mayoría de los peruanos no están agrupados en partidos, los partidos no los representan, ¿no? ¿Tú crees que Acción Popular debería llevar invitados en su lista universal? Sin duda ninguna. No es una idea que comparten muchos. No, yo te diría que yo estoy en minoría, pero si yo soy candidato, van a haber invitados, y van a haber invitados de los grandes sectores sociales que son la realidad viva de este país. Por ejemplo, maestros, por ejemplo, mineros artesanales, por ejemplo, miembros de la familia policial. La familia policial es fundamental, y ahí te quiero tocar un tema. Pero, perdón, discúlpeme que te interrumpa. Digamos, cuando la gente aspira al Congreso, está declarando que tiene aptitudes para legislar. Y no necesariamente... Esa es la teoría. Sí, bueno, es el terreno en el que nos podemos mover en este momento. Entonces, claro, uno dice, para ser representativo debe haber un poco de esto, un poco del otro, de estas grandes mayorías, pero no necesariamente esas personas, como tampoco no necesariamente un abogado o un arquitecto, están facultados para legislar. ¿No debería ser más bien esta última la característica que prime a la hora de decir, bueno, vamos a armar una... Bueno, a ver, me haces una pregunta fundamental para mí. Yo en este momento estoy pensando cuál va a ser la lista que yo voy a presentar a las elecciones internas de Acción Popular, porque otra de las cosas que Acción Popular... La lista, la plancha, digamos. La plancha presidencial es una cosa, ¿no?, que tiene que ser representativa también, y tiene que incluir una mujer. No, me estoy refiriendo a la lista al Parlamento, porque una de las cosas, en mi opinión, equivocadas que la Dirigencia Nacional de Acción Popular ha hecho una lista cerrada. Entonces yo voy a presentar una lista cerrada de candidatos. El que va por la lista X no puede ir por la Y. Es un absurdo, porque en la lista que pierde podría haber gente muy valiosa. O sea, esa es una decisión ilógica. Y ya tomada, ya irreversible. Bueno, yo no sé si irreversible o no, pero ya está tomada, y con esas reglas estamos jugando, y con esas reglas vamos a jugar. Y entonces vas a presentar una lista de 130... 190. 190 porque hay Senado también. Porque hay 60 del Senado, que es... que es una... Yo soy partidario de la bicameralidad, creo que es algo bueno, pero no es 130, son 190 personas. Hoy no tengo los nombres, pero los estoy buscando con mucho cuidado, porque tiene que ser, como tú muy bien dices, no hay parlamentos perfectos en el mundo. Cuando tú ves, yo he asistido mucho, cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, fui mucho al Congreso Americano, y a veces me sorprendía la vergüenza que era eso. Tú vas
tú ves los debates del Parlamento inglés, el más viejo parlamento del mundo, con figuras legendarias como Churchill, ¿no es cierto? Sí. Y son gente que se tiran los ceniceros, se tiran los lapiceros, entonces en todas partes se cuecen habas. Pero esencialmente una de las cosas que yo estoy pensando es dos cosas: representatividad social, para que los intereses de los peruanos estén bien representados en el Parlamento, ese es un elemento, y el otro elemento es preparación, ¿no? Pero usted no tiene por qué ser un jurista ni un experto en leyes, pero usted por lo menos tiene que tener sentido común, tiene que tener conocimiento de algunos sectores, y por eso estoy pensando muy bien quiénes van a ser los 190 candidatos. No es fácil encontrarlos, me imagino. Porque pero tengo ya nombres muy interesantes. Por ejemplo, ¿puedes explicar algunos o no? Te doy un nombre que acabo de lanzar en mi lanzamiento. He pedido que vaya al Senado Raúl Díez Canseco, que sería un gran honor que Raúl esté en el Senado con su experiencia, con lo que ha hecho. Él no va a postular internamente como... No, pero sería un magnífico senador, ¿no? Vas a competir aparentemente, por lo que trasciende de las noticias hasta ahora, con Julio Chávez, quizás, que es el presidente del partido en este momento, y con Víctor Andrés García Belaúnde. No sé. Bueno, a los dos los he tenido acá en esta mesa, y los dos no han descartado postular, que es la forma elegante como los políticos dicen que sí. No, en ese sentido yo no soy un político común, bueno, porque yo he sido muy claro en decir que voy a ser candidato. Sí. He tenido el honor de estar acompañado en mi lanzamiento por el expresidente de la República y expresidente del Congreso, Manuel Merino, por la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, por el secretario nacional de Política del partido, Edgar Topa, por el secretario nacional de Organización, por el personal nacional del partido. Pero si fuesen estos los otros candidatos, ¿qué te diferencia de ellos? Yo te diría, yo quisiera ser muy prudente esta noche, porque no quiero que después digan, oiga, usted estuvo demasiado hostil. No, yo no soy hostil a ellos, soy amigo de ellos. Puedo pensar que a alguno le falta experiencia y al otro le sobra edad. Yo creo que Víctor Andrés lo he dicho con mucho cariño y con mucha, que es lo que yo pienso. Yo creo que él sería un magnífico senador. Él es un congresista nato, ¿no? Pero en fin, todos tienen derecho a participar. Y él tiene una solera populista, acciopopulista, quiero decir. Sin duda. Respalda, que le da legitimidad dentro del partido. Y Julio también, Julio ha sido un militante del partido desde muy joven. Los dos tienen todo el derecho a ser candidatos, vamos a competir. No, el derecho no está en discusión, sino... Pero ayer, digamos, ayer diría, yo creo que una de las cosas que tenemos, yo tengo un plan de gobierno en la cabeza. Nosotros tenemos un plan de gobierno muy completo, bastante acabado, que es una de las cosas que nos diferencia de los otros. ¿Ellos no tienen plan de gobierno? No lo sé, no he visto un planteamiento global sobre el país, ¿no? Pero en todo caso sus aportes serán bienvenidos, porque creo que no hay que descartar que lleguemos al 31 de octubre y haya un consenso de quién es el mejor de los tres para ser candidatos a la... Pero igual habrá un proceso interno porque es obligatorio. Puede que sí, puede que no. Es decir... Puede ser un proceso con candidato único, que no es muy elegante en general. Perdóname. Sí. No descarto que yo sea el candidato de consenso. Ahí está el político, pero... no descarta. Pero es que esa es la realidad, porque ellos mismos van a irse dando cuenta en el camino de qué es lo que... A ver, es muy sencillo esto, Mario. Y es ¿dónde está el quid de la cuestión de quién es el candidato? Los militantes de base del partido, que son los que van a elegir, acá ha habido un cambio importantísimo y con el que yo no estoy de acuerdo. Yo soy partidario de las primarias, porque las primarias me parecen el ejercicio democrático esencial de un partido. El 2016 fue elegido en unas primarias, le gané al presidente del partido de entonces. Yo creo en las primarias. Han decidido no hacer primarias, sino una elección a través de delegados muy restringida y con cosas con las que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, a Lima se le han dado solamente 16 de los 79 delegados, que vienen a ser más o menos el 20%, de 7.9 son 14, 15.6, sí, 20%.
cuando Lima tiene el 45% del padrón electoral del partido. Entonces, pero son unos delegados, pero al mismo tiempo lo que es interesante es que en eso, que esa votación, que va a ser el 30 de noviembre, se va a hacer una consulta a los militantes de quién creen que es el que puede hacer pasar al partido la valla y quién cree que es el candidato que puede llevar a Acción Popular a Palacio de Gobierno. Y cuando eso ocurra, yo creo que eso será muy claro quién es el candidato y por tanto eso indicará quién eso es ocurrirá antes del acto de votación mismo. Exactamente, va a ser una... Pues si no pareciera ser, todas estas son especulaciones que me han llegado por informaciones más o menos informales, no va a ser una consulta vinculante, como se diría jurídicamente, pero si políticamente se produce eso es inevitable que los delegados tengan que pronunciarse en la misma línea. Y esa consulta al momento de elegir a los delegados, el 30 de noviembre se hace esa consulta. Entonces la suerte va a ser una suerte de primarias internas y es el militante de base del partido el que va a decidir quién quiere que sea su candidato a la presidencia. ¿Tienes idea de quiénes te acompañarían en la plancha? La respuesta a esa pregunta es sí y no. Es decir, sí tengo una idea, obviamente. Pero no la puedes ventilar todavía. No la puedo ventilar todavía porque estoy evaluando. Acá pasan muchas cosas también absurdas, producto no de Acción Popular, sino del sistema electoral y el sistema institucional que tenemos en Perú, que es absurdo. Yo, por ejemplo, puedo pensar que Mario Guevelin es un magnífico vicepresidente y te quiero invitar a la fórmula. No puedo. Felizmente. Pero no puedo invitar a ninguna gran personalidad. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplos se me ocurren ahorita? En 1962 ahí la Torre llevó a un gran demógrafo, Alberto Arca Parró, de segundo vicepresidente. O sea, tú puedes invitar a gente importante, representativa. Yo tengo, por ejemplo, en la cabeza a un hombre que sería un gran vicepresidente, que es uno de los grandes científicos peruanos, Carlos Bustamante, quizá uno de los grandes científicos del mundo, que es peruano, que está de profesor en California y dirige un laboratorio de biomedicina a nivel mundial, ¿no? Oye, caramba, qué honor para mí sería que fuese mi vicepresidente. Entonces, es un absurdo porque te exigen que sean miembros del partido. Entonces, tengo que pensar muy bien, sin haber hombres y mujeres, tengo que pensar muy bien la repartición geográfica de los candidatos, ¿no? Yo siempre me inclino a que en mi fórmula hay alguien del Cusco, porque creo que el Cusco es al fin y al cabo la capital espiritual del Perú, ¿no? Pero en fin, estoy dándole vueltas al tema. Antes de que, bueno, ya vamos a tener que terminar, pero dos cosas me quedan en el tintero. Hablábamos de la relación. No me ha dejado dar ninguna de las propuestas, pero será para otro momento. Esto, la subsiguiente pregunta que te voy a hacer vos tiene que ver con eventuales propuestas, pero ¿qué te parece que Julio Chávez haya dicho que se desentiende de la bancada de Acción Popular, que deja de lado la... Bueno, lo acaba de decir hace 2 días. Sí, pero lamentablemente a todo lo largo de este tiempo él participó, por ejemplo, personalmente estuvo presente en la elección de los miembros para elegir a la idea. Yo no hubiera aceptado, yo no quería que Acción Popular formara parte de la mesa directiva del Congreso, y tú no puedes tener, voy a dar nombres concretos, por favor, tú no puedes tener a un congresista enjuiciado por la Fiscalía de la Nación y que ese congresista sea presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Oiga, y tú no puedes tener a un miembro representando en Acción Popular, a un miembro de Acción Popular en la mesa directiva que está también metido en esta fiscalía, que tiene que ir a una acusación constitucional en el Congreso. Yo soy el contrario, que formara parte, porque la mesa directiva del Congreso es un contubernio contrahecho entre el fujimorismo, el partido de Acuña, el bloque magisterial, 3 partidos que no tienen nada que ver entre sí, que están manejando el Congreso del país, no hacen ninguna ley fundamental sobre el país. Acción Popular no tiene nada que ver con eso, y en esas elecciones participó Chávez. Ahora hace 2 días se ha dicho que no tiene nada que ver con lo que haga. Bueno, bienvenido, porque en ese se ha puesto en la misma posición que yo. Bien, 2 asuntos que tienen que ver con el programa de gobierno que dices tienes en la cabeza. Te ruego que lo respondas esta vez 30 segundos. Cablegráficamente, a pesar de que son asuntos espinosos, pero ¿tienes una idea de qué cosa harías en un gobierno
encabezado por ti con Petroperú? Y segundo, con la legislación laboral, ¿la dejarías como está? A ver, no son respuestas... No, yo sé. Te lo voy a explicar muy rápidamente. Sí, por favor. Yo soy partidario de una cooperación entre el Estado y la empresa privada. O sea, yo creo en la empresa privada. Si tuviese que resumirte en una frase, mi posición, mi sentimiento es la mayor empresa privada posible y el mayor Estado necesario. Son dos cosas distintas. Todo lo que puede hacer la empresa privada, el Estado no debería intervenir. Esa es mi posición. Y por tanto, en eso yo estoy muy de acuerdo con el pensamiento liberal. Pero al mismo tiempo, hay muchas cosas que no hace la empresa privada. Te voy a poner un solo ejemplo. Si yo hubiera dejado a la empresa privada, no habría marginal de la selva. Y al no haber habido marginal de la selva, no se hubiera incorporado toda la Amazonía del Perú a los intercambios comerciales y económicos del Perú. Entonces tiene que haber una cosa. En ese sentido, yo sí soy partidario de empresas públicas, pero creo que Petroperú tiene un muy buen ejemplo, que es Ecopetrol. ¿Qué significa esto? En Ecopetrol, el Estado mantiene lo que en inglés se llama una golden share, una acción de oro, por tanto tiene un poder, pero el resto se puso en la bolsa tanto para colombianos como para extranjeros. Claro, pero esa acción de oro está sometida a la política, porque siempre que esté en manos del Estado está sometido a la política, pero tienes tú en bolsa una representación muy importante. Bien, y luego tú puedes tener propiedades públicas, pero con operaciones con operadores privados. Sí. Eso respecto a lo que es Petroperú. Sí, y tú te preguntabas la segunda sobre... Creo que eso vamos a tener que dejarlo para la otra oportunidad, porque no vamos a entender. Tengo un par de entrevistas más, pero te agradezco mucho tu presencia acá. Al revés, encantado. Para el próximo mes comprometámonos a otra entrevista donde nos dedicamos fundamentalmente a los planes de gobierno. A los planes de gobierno, salvo que haya circunstancias políticas que nos obliguen a abordarlas también. Muchas gracias. Gracias, Mario. A Alfredo Barnechea, precandidato presidencial de Acción Popular. Y nos vamos con Jimmy Chinchay al Congreso.